Bien, empezamos con la partida registral de un bien inmueble. Vamos a empezar con viendo un poco de historia de la partida registral de un bien inmueble. ¿Ok? Antiguamente, ¿no? Ahorita tenemos la partida electrónica. Nosotros tenemos, cuando nosotros vamos a ver, ¿no? Queremos ver la historia o analizar un determinado bien inmueble, lo primero que nosotros pedimos es la partida registral, ¿ya? Pero actualmente se le conoce como partida electrónica, ¿no? Ya que obra en el soporte magnético. Antiguamente no era partida electrónica, antiguamente se manejaba una ficha. Una ficha eran realizadas a través de máquinas de escribir. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es una ficha? Bueno, acá he encontrado un ejemplo de una ficha, les paso a mostrar, este es el ejemplo de una ficha. Hay algunas partidas registrales que tienen partida electrónica y también tienen ficha. Así como ustedes están observando ahorita en la pantalla, quizás han tenido o han revisado un inmueble que tienen estas fichas, ¿ya? Hay partidas registrales que tienen fichas. Pero anteriormente a las fichas habían tomos. ¿Y qué eran los tomos? Los tomos son los más antiguos y que eran inscripciones hechas de forma manual. Antiguamente, en SUNAR, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, cuando se crearon las partidas registrales, todo se hacía a través manuscrito, es decir, se inscribía, ¿no? El inmueble, por ejemplo, colinda con tal o con cual inmueble, se le ponía de manera escrita, a puño y letra, se podría decir, ¿no? Entonces, esas eran las primeras partidas registrales que nosotros teníamos, los tomos, ¿no? Que eran hechos de forma manual. Así se hacían antiguamente, ¿no? Esos fueron los primeros. Luego aparecieron, como les había mencionado, las fichas, que son estas fichas, ¿no? Que ya eran con máquinas de escribir, ¿no? Y último, aparecieron las partidas electrónicas como lo conocemos hoy día, ¿ya? Que obran ya en soporte magnético. Entonces, es importante saber un poco de la historia, cómo se ha venido formando, ¿no? Las partidas registrales de los inmuebles en el Perú, ¿ya? Entonces, tenemos tomo, tenemos ficha y tenemos partida electrónica. De esa manera ha sido la evolución de la partida registral de los bienes inmuebles, ¿ya? Me dicen, la pregunta es, Marco, ¿puede haber un inmueble que tenga estas tres formas de inscripción? Puede haber un inmueble que tenga estas tres formas de inscripción, dada la antigüedad, ¿no? Tal vez de la partida registral, tenga tomo, tenga ficha y tenga partida electrónica. En mi caso, por ejemplo, cuando a mí se me hace un poco difícil leer los tomos, porque algunos tomos, como son, como les había mencionado, de manera manual, no se les entiende muy bien, hay que saber descifrarlos, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, yo en mi caso, me incluyo, no tengo buena letra, ¿no? Para poder escribir. Imagínense yo si yo hubiera sido registrador, nadie me entendería, ¿no? Entonces, sería bueno, o como les mencionaba, tienen que, tienen que básicamente leer bien, ¿no? Es un poco más difícil, ¿no? De poder entender los tomos, porque todos son manuscritos. Ya puede que una partida registral, ¿no? De un determinado bien inmueble tenga tomo, tenga también ficha y tenga también partida electrónica, ¿no? Me he topado con casos así, ¿no? Donde, como les mencionaba, los tomos a mí se me hace un poco complicados poder entenderlos, porque hay letras que no, es un poco difícil, ¿no? Yo tengo un amigo que es abogado, por ejemplo, y que él, no sé cómo lo descifra, pero lee los tomos, ¿no? Porque como les había mencionado, son manuscritos. Entonces tiene tomo, ficha y ahora partida electrónica. Esta es la historia de la partida registral de un bien inmueble, ¿ya? Esa es la historia, ustedes para que lo tengan en cuenta, que no siempre ha sido partidas electrónicas, sino tomo, ficha y partida electrónica. Bien, pasamos a la segunda diapositiva, que, bueno, este es el ejemplo de una ficha, ejemplo de un tomo, no he podido sacar el ejemplo de un tomo, pero todo el manuscrito, como les había mencionado. Partida electrónica, ustedes la conocen porque es la que más se maneja ya hoy en día, son las partidas electrónicas, ¿ya? Ahora, la partida de un bien inmueble. Vamos a repasar lo de la última vez que hicimos, vamos a volverlo a repasar, ¿ya? Eh, la partida de un inmueble, nosotros podemos acceder a la partida de un inmueble a través, por ejemplo,
de, de un certificado literal, una copia informativa o un certificado registral inmobiliario. Esos tres son las tres maneras de cómo puedo yo acceder a la información de la partida registral, ¿ya? A la partida registral. Las maneras para acceder a la información a la partida registral son copia informativa, certificado literal o el CRI. Son tres formas de las que nosotros podemos acceder a la información de la partida registral. ¿Cuál es la diferencia? El certificado literal y el certificado registral inmobiliario, que es el CRI, sirven para cualquier tipo de trámite, ya sea administrativo, notarial o judicial, ya que llevan el sello y firma del abogado certificador de SUNAR. En cambio, la copia informativa no lleva este sello, ¿no? Que del abogado certificador de SUNAR. Entonces, preferible sacar un certificado literal o un CRI, ¿ya? Te sirve para cualquier tipo de trámite administrativo, judicial y notarial. El CRI contiene la titularidad del dominio registral con 10 años de antigüedad y contiene anotaciones vigentes que se extienden hasta por los últimos 30 años. En el CRI se hace un solo pago, que bueno, acá me ha faltado actualizarlo porque es de acuerdo a la unidad de referencia, de acuerdo a la UIT, falta actualizarlo, pero es un aproximado de 74 soles, mientras que la copia informativa y el certificado literal se paga por hoja. Yo siempre recomiendo que cuando son varias hojas, ¿no? Por ejemplo, son más de 20 hojas o cuando es extenso, ¿no? Tenemos una partida registral con extensa de 30, 40, tal vez 50 hojas, es mejor solicitar un CRI, ¿ya? Porque es más resumido y te va a costar menos. Si tú le sacas certificado literal, pues te va a salir tal vez un monto de 350 soles sacarlo, ¿no? La partida. Con el CRI solamente se paga un solo monto, ¿no? Cuando son hojas, son bastantes hojas, ¿no? Se recomienda sacar un CRI. Si es pocas, tu certificado literal, ¿no? En caso de la partida del inmueble, todos contienen la siguiente información, ¿ya? Toda partida registral tiene estas 6 secciones. Los antecedentes del inmueble, la descripción del inmueble, los títulos de dominio, las cargas y gravámenes, las cancelaciones y el registro personal. Ahora el registro personal en SUNAR tenemos un registro de personas jurídicas, tenemos un registro de personas naturales, tenemos un registro de bienes inmuebles y un registro de bienes muebles. Antiguamente no era así. Por eso es que en la partida del inmueble se inscribía también el registro personal. Ahora sí ya está dividido, ¿no? Entonces, solamente vamos a manejar los 5 que están acá, pero también vamos a hablar un poco acerca del registro personal y qué se inscribe ahí, ¿ya? Bien, vamos a empezar a ver, analizar desde la primera, a ver, desde el encabezado de la partida registral, ¿no? Eh, Tenemos zonas registrales, ¿ya? Zonas registrales, tenemos que va a aparecer acá el número de la zona registral, como pueden apreciar aquí, va a aparecer en la zona registral donde está inscrita un determinado bien inmueble, ¿ya? Ahí va a aparecer la zona registral. Todo inmueble está registrado de acuerdo al lugar donde está ubicado. Donde está ubicado de acuerdo a ese lugar, tiene su zona registral ya designada. No puede registrarse en otra zona registral que no esté destinada. ¿Ya? Por ejemplo, los inmuebles que están ubicados acá en Chiclayo tienen su zona registral de Chiclayo, no pueden registrarse en otra zona registral. ¿Se puede ingresar quizás una solicitud por otra zona registral? Sí, pero necesariamente va a llegar a la zona registral donde está ubicado el bien inmueble, ¿ya? Tenemos el número, ¿no? El número de partida, que básicamente acá hablan de la partida electrónica. Les había mencionado que antes eran tomos, eran fichas. Antes había el número de tomo. ¿Qué número de tomo era? ¿Qué número de ficha era? ¿No? Ahora es qué número de partida es. Entonces, antiguamente era tomo, ficha. Tomo es manuscrito, ficha es con máquina de escribir. Y ahorita partida electrónica, número de partida electrónica. Ese es el número por el cual se va a identificar el número de la partida registral. ¿Ya? Tenemos la inscripción, ¿no? Del registro de predios, dice, como les había mencionado, hay los 4 tipos de registros: registro de propiedad acá, inmueble.
va a salir por manzana, lote, urbanización, sector, etapa, bueno. Este es el encabezado, ¿no? Básicamente la ubicación del bien inmueble. Ahora, pasamos al antecedente dominal. Partida registral, rubro A, antecedente dominal. Independizado de la partida, por ejemplo, acá se va a encontrar si hay una partida matriz, ¿ya? Acá podemos ubicar si es que el predio ha sido independizado de otra partida. Por ejemplo, en los proyectos de lotización, ¿ya? Tenemos que hay una partida matriz de todo el terreno, ¿no? Por ejemplo, puede ser de 10 hectáreas, de 5 hectáreas, de 8 hectáreas, tenemos una partida matriz que luego después de seguir un proceso de independización va a dar varias partidas. Entonces acá se va a establecer o se va a poner de qué partida proviene la partida que nosotros estamos analizando. Nosotros podemos tener un inmueble que haya sido independizado de otra anterior, ¿no? De una matriz. Entonces acá vamos a poder ver el pasado, mejor dicho, del bien inmueble. ¿Cómo fue que se inscribió el bien inmueble? Fue a través tal vez de la, como les había mencionado, de una independización, ¿no? Que ese inmueble proceda de otro inmueble, o quizás fue a través de una inmatriculación, ¿no? Entonces tenemos los antecedentes registrales del predio, ¿no? Dice, si el predio fue independizado de otro de mayor extensión, se indicará el número de partida registral del matriz, ¿no? Ya, eso es, por ejemplo, sucede en los proyectos de lotización, pues, ¿no? Donde donde aparece la partida anterior, la partida matriz, ¿no? Del cual fue independizado estos lotes de terreno, ¿no? La descripción del inmueble. Partida registral. En el rubro B aparece la descripción del inmueble. La descripción del inmueble, por ejemplo, acá tenemos porque aparece por lote, aparece manzana, la urbanización, el distrito, el departamento, ¿no? Los linderos y medidas perimétricas, el frente, frente, derecha, todos los linderos y las colindancias se van y el área, ¿no? Y el perímetro se va a inscribir acá, en el rubro B, ¿ya? También las características físicas y descripción del inmueble, ubicación, numeración, área, construcciones, por ejemplo, acá tenemos las declaratorias de fábrica, ¿no? Las demoliciones se inscriben acá en el rubro B en la descripción del inmueble, si es que hay declaratoria o no de fábrica, ¿no? En este caso, por ejemplo, toda la descripción del inmueble va a estar en el rubro B. Y en el rubro C tenemos a los títulos de dominio, ¿no? Los títulos de dominio, acá tenemos, por ejemplo, cómo fue adquirido el bien inmueble, ¿no? O cuáles han sido las transferencias o que se ha hecho sobre este bien inmueble. Por ejemplo, acá se inscriben las compraventas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Dice Juanita Lumpa Lozas, peruana soltera con DNI, ha adquirido el dominio del predio inscrito en la partida por el precio de 50,000 en mérito a la compraventa, ¿no? ¿En mérito a qué? ¿A qué acto? En este caso, la compraventa, celebrada a su anterior propietario, así como consta en la escritura pública 5 de agosto del 2020, otorgado ante notario de Arequipa, ABC. Transferencias de propiedad como compraventa, donación, herencia o actos declarativos de dominio, prescripción adquisitiva, entre otros. En este rubro consta el actual titular del dominio del predio, así como los anteriores titulares. Acá se van a escribir todas las transferencias, ¿no? Todos los actos de disposición que se hayan hecho en el bien inmueble. Y acá les voy a dar un plus, ¿ya? Les voy a dar un plus que, esto sí sería bueno que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Porque aquí es compraventa. Miren, el acto que se celebra acá, título de dominio, compraventa. Pero la compraventa es la única forma de adquirir una propiedad. Algunos me dicen, no, hay también donación, hay también anticipo legítima, pero les voy a dar más. Acá están, mira, yo les he resumido 8 formas de adquirir una propiedad, 8 formas, ¿ya? Uno, a través de la compraventa. Ustedes ya conocen, la mayoría conoce que a través de una compraventa se puede adquirir una propiedad. 2, a través de una donación también se puede adquirir una propiedad. 3, a través de un anticipo de legítima. ¿Y qué es un anticipo de legítima? Es cuando los padres, por ejemplo, en vida deciden disponer de sus bienes, darle a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, tal vez un inmueble, una casa que quieran
no quieren repartirlo tal vez cuando ellos, o no quieren dejarlo al azar cuando ellos mueran, sino los quiere dar en vida. Eso es un anticipo de legítima. 4, tenemos al testamento, ¿ya? Esa es la otra forma de adquirir una propiedad, testamento. Cuando se ha dejado por escrito, ¿no? En un testamento que tal o cual bien le corresponde a tal o cual hijo, ¿no? 5, sucesión intestada. Cuando no hay testamento, la sucesión intestada es también un procedimiento, ¿no? Que se hace, por ejemplo, se hace en notaría para poder declarar a los herederos, ¿no? Esa es también otra forma de adquirir la propiedad de un bien inmueble. 6, tenemos a la adjudicación. Yo no sé si han escuchado acerca de los remates judiciales de inmueble. Cuando uno adquiere una propiedad por remate judicial de inmueble, lo adquiere a través de adjudicación, ¿ya? Adjudicación, así se llama esa es la palabra, adjudicación. 7, tenemos a la prescripción adquisitiva de dominio, ¿ya? Uno adquiere la propiedad de un inmueble a través de la posesión continua, pacífica, pública, por un periodo de 10 años, si no hay justo, y si de 10 años, si hay justo título y buena fe, 5 años. Entonces tenemos que a través de la prescripción adquisitiva de dominio también puedo adquirir la propiedad de un bien inmueble. Y por último tenemos a la permuta. La permuta no es muy usada en el Perú, pero también lo he considerado. Es básicamente el intercambio de un bien inmueble por otro bien inmueble, ¿ya? Entonces, estas ocho formas de adquirir la propiedad lo pueden ver acá en los títulos de dominio. En los títulos de dominio, por ejemplo, acá dice compraventa, pero puede ser que no haya sido por una compraventa, sino por una donación. Entonces va a aparecer donación. Juanita, ¿no? Donó tanto, ¿no? Ya. Puede ser donación. Puede ser anticipo de legítima. Puede que acá aparezca título de dominio, anticipo de legítima. O testamento, o puede aparecer sucesión intestada, o puede aparecer adjudicación, ¿no? Adjudicación, como les había mencionado, por remate judicial, ¿no? Eso ocurre en los remates judiciales. O puede ser que aparezca prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? ¿Cómo se adquirió? Prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ustedes tienen que saber, ¿no? De estas 8 figuras, ¿no? De las 8 formas de adquirir un bien inmueble, para que cuando vayan al rubro de descripción del inmueble, por ejemplo, si les sale prescripción adquisitiva de dominio, ustedes sepan que ha sido mediante un proceso, ¿no? Que se ha llevado quizás en el notario a través de la posesión continua y pacífica y pública de un determinado poseedor de un bien inmueble, ¿no? Y adquirió la prescripción adquisitiva de dominio, a través de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, cualquiera de estas formas, ¿no? De adquirir la propiedad va a aparecer acá, en los títulos de dominio, ¿ya? Cualquiera de estas 8 formas que les acabo de mencionar, ¿ya? Para algunos quizás alguna forma sea nueva, ¿no? Algunos, y para otros ya conozcan estas 8 formas, ¿no? Pero ahí están las 8 maneras, ¿no? Que puede aparecer acá como títulos de dominio, ¿ya? Pasamos a los títulos pendientes. ¿Qué son los títulos pendientes? Es un título que ha sido presentado. Hay que tener cuidado con los títulos pendientes, ¿ya? Dice, es un título que ha sido presentado, pero aún no es evaluado. La norma establece que durante la vigencia del asiento de presentación de un título no podrá inscribirse otro incompatible con este. Esto quiere decir que si existe la solicitud de una compra-venta y existiera otra solicitud de compra-venta anterior, el segundo título no podrá inscribirse hasta que se inscriba o tache el primero. Por esta razón es importante ver si hay títulos pendientes. Por ejemplo, si yo en la partida registral veo que hay un título pendiente de una compra-venta, ¿ya? Yo tengo que esperar a que se resuelva ese título, porque si yo veo que hay un título pendiente de una compra-venta y me quieren hacer otra compra-venta, ¿no? O quiero tal vez transar o intermediar, hacer por la propiedad a través de otra compra-venta, no va a ser viable porque ya hay una compra-venta de por medio, hay un título pendiente que todavía está en evaluación, que ya ingresó a SUNAR y aparece como título pendiente, ¿ya? Tengan cuidado con los títulos pendientes. Bien, continuamos. Tenemos, a ver, a los títulos archivados, ¿ya?
Los títulos archivados es el conjunto de documentos que dieron mérito a la extensión de un asiento registral. El título archivado forma parte del archivo registral y está ordenado cronológicamente en función a la fecha de presentación del registro. En los títulos archivados, ¿ya? En los títulos archivados, en la partida registral, por ejemplo, todos los actos que se inscriban, por ejemplo, si es una compra-venta, ahí va a aparecer abajo, ¿no? Se inscribió con el título archivado tal. Y con el título archivado tú puedes sacar, por ejemplo, la escritura pública de la compraventa, ¿ya? Es decir, si del análisis que has hecho de la partida registral, de la partida electrónica, no es, hay cosas que todavía no quedan claras, tú puedes solicitar el título que dio mérito a esa inscripción, ¿no? A esa compra-venta. Por ejemplo, esto más se hace cuando hay cargas, cuando hay gravámenes, ¿no? Por ejemplo, anotaciones de demanda, hay hipotecas, hay embargos, ¿no? Uno se quiere enterar más para ver la viabilidad de si va a hacer la intermediación sobre ese bien inmueble, porque ustedes me preguntarán, ¿un inmueble con hipoteca, con embargo, con anotaciones de demanda, se puede transferir? La respuesta es sí se puede transferir, no hay impedimento alguno para no transferirlo, pero es bueno analizar, ¿no? Antes de hacer la transferencia o antes de hacer la intermediación, y para ello necesitamos de los títulos archivados. Ahí en los títulos archivados ustedes van a poder ver de manera detallada, ¿no? Cómo es que se constituyó la hipoteca, con qué banco tal vez está hipotecado, o cómo se constituyó el embargo, ¿no? O cómo se constituyó la anotación de demanda, qué tipo de demanda es decir, van a poder ahondar más, ¿ya? Van a poder ahondar más. Para eso sirven los títulos archivados, que a partir de la partida registral nosotros podamos ahondar más en relación a lo que encontremos en la partida registral. Ahí están los títulos archivados, ¿ya? Después tenemos los gravámenes y las cargas, ¿ya? Este es el rubro D. Tenemos, por ejemplo, en los gravámenes y cargas tenemos a la hipoteca, ¿no? El que menos conoce la figura de la hipoteca, ¿ya? El que menos conoce la figura de la hipoteca, tal vez han escuchado también por el tema de los remates judiciales de inmuebles, ¿no? Acerca de las hipotecas. Pero también tenemos, por ejemplo, anotaciones de demanda, tenemos hipoteca, tenemos medidas de embargo, tenemos servidumbre. Estos son los tipos de cargas y gravámenes que ustedes pueden encontrar en un determinado bien inmueble, ¿ya? Acá he colocado 4, ¿ya? Bien, vamos a ver primero con la anotación de demanda, ¿ya? Vamos a ver primero con la anotación de demanda. La anotación de demanda, por ejemplo, dice anotación de demanda de otorgamiento de escritura pública. Esto se da cuando, por ejemplo, supongamos que nosotros estemos analizando un bien inmueble y encontremos esta figura, ¿no? Anotación de demanda, pero no sabemos de qué se trata. Revisamos el título archivado y vemos que es una anotación de demanda por otorgamiento de escritura pública. Es decir, que el vendedor firmó su compraventa, pero nunca firmó la escritura pública, ¿ya? Y el comprador lo está demandando. Y al demandarlo, inscribe esta anotación de demanda en la partida registral del inmueble, ¿ya? Entonces, dice, debe entenderse que la anotación de demanda de otorgamiento de la escritura pública reserva prioridad para la inscripción de la escritura pública que se otorga en ejecución de sentencia, inscripción que se retrotraerá sus efectos a la fecha del asiento de presentación de la anotación de demanda. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven que hay una anotación de demanda de otorgamiento de escritura pública, se imposibilita, ¿no?, de que ustedes puedan hacer la intermediación del bien inmueble porque se supone que ya el bien inmueble ha sido vendido. Otra cosa es que no se haya otorgado la escritura pública. Ejemplo, una persona A, ¿no?, puede tener un bien inmueble inscrito a su nombre, ¿no? Pero eso no quiere decir que tal vez no haya hecho la transferencia de propiedad. Quizás lo vendió a través de un documento privado, pero nunca firmó la escritura pública. Entonces, la persona B, que se siente afectada, lo está demandando para que le otorgue la escritura pública, ¿no? Entonces, al demandarlo, eso ya imposibilita que nosotros podamos hacer quizás la intermediación o quizás hacer la transferencia de este bien inmueble porque hay una anotación de demanda que está
vigente y el juez tiene que resolver, ¿no? Si ese contrato de compra-venta es válido, no es válido, si se le va a otorgar o no la escritura pública para que la última persona que compró inscriba su derecho de propiedad, ¿ya? Entonces es importante saber eso. De ahí tenemos a la hipoteca. Ustedes ya conocen la hipoteca. La hipoteca es un derecho real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación. El que menos, por ejemplo, hipoteca su bien inmueble, ¿no? O los bienes inmuebles para poder, por ejemplo, en el caso de las viviendas, ¿no? Van pagando en partes el bien inmueble, lo sacan con crédito, entonces lo dejan hipotecado, ¿no? Confiere a su titular el derecho de realización de valor de un bien generalmente inmueble, el cual, aunque grabado, permanece en poder del propietario, pudiendo el acreedor hipotecario, en caso de que la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, pueda promover la venta forzosa. ¿A través de qué? A través de un remate judicial, ¿no? Como ya les habíamos mencionado, esa es la venta forzosa, ¿no? Entonces, esta es la hipoteca, ¿no? El tema de la hipoteca. Ahora, hay hipoteca, ¿no? Hipoteca que se constituye a favor, como les había mencionado, de los bancos, ¿no? Que cuando uno va a obtener o quiere adquirir quizás un inmueble, una propiedad, pues deja en garantía el mismo inmueble, ¿no? Pero hay hipotecas, por ejemplo, legales. Yo no sé si han escuchado de la hipoteca legal. La hipoteca legal, cuando ustedes vean el término hipoteca legal, es porque existe quizás una compra-venta a plazos, ¿ya? Es decir, no se ha pagado el total de la deuda del inmueble, ¿no? Por ejemplo, yo compro un inmueble, ¿ya? Yo compro un inmueble, pero no pago el total de la deuda, de la cantidad de pactada. Por ejemplo, el inmueble vale 100,000 y yo solamente entrego 10,000, pero ya celebramos el contrato de compra-venta, ya se elevó escritura pública, ya se inscribió en registros públicos y ya el inmueble es mío. O sea, por más que yo haya pagado solamente 10,000 soles de los 100,000, el inmueble ya es mío. El registrador va a inscribir una hipoteca legal con la finalidad de proteger al vendedor, pero el inmueble ya es mío, yo ya lo puedo transferir si yo quiero, ¿ya? Pero va a constar la hipoteca legal. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes vean un inmueble con una hipoteca legal, ¿ya? Ustedes tienen que tener, al momento de hacer tal vez la intermediación, ¿no? Ver la manera de levantar esa hipoteca legal, porque esa hipoteca legal no va a liberarse, ¿no? Hasta que el vendedor pague el total de la deuda, ¿ya? Así que tengan cuidado con ello, con el tema de la hipoteca legal, ¿ya? Toda hipoteca, toda hipoteca en sí, toda hipoteca en sí es porque existe deuda, hay deuda, que se puede vender el inmueble, se puede vender, pero de que hay deuda y se tiene que liquidar o pagar esa deuda, ¿ya? Porque de lo contrario, quien compre se va a quedar con la hipoteca. Por si acaso, la hipoteca, el tener una hipoteca no impide la transferencia de una propiedad. Ojo, ¿ah? Tú puedes vender una propiedad hipotecada, así como lo transfieres nada más, no hay ningún problema en transferirlo, pero quien se queda con el gravamen encima va a ser el nuevo propietario. Entonces se tiene que sanear eso o arreglar en todo caso para que la persona que va a asumir la hipoteca sepa a qué se está metiendo, ¿ya? Vamos, seguimos. La medida de embargo. A diferencia de la hipoteca, en la medida de embargo no hay un bien específico que se deja en garantía, ¿no? En la hipoteca, por ejemplo, hay un determinado bien inmueble que se deja en garantía, pero en el embargo no. En el embargo no hay ningún bien inmueble que se deja en específico en garantía, sino que es una medida cautelar que recae sobre bienes de una persona, ¿no? Que no ha cumplido con alguna obligación o que le debe a alguna otra persona denominada acreedor, ¿ya? Esto más, el embargo se traba a través de un proceso judicial cuando, por ejemplo, nadie te dejó en garantía nada, no hay hipoteca, no hay la hipoteca, ¿no? Porque ya cuando hay hipoteca haces ejecución de garantías nada más, pero cuando no hay hipoteca, cuando no te he dejado nada de ninguna garantía, la hipoteca es la garantía, pero cuando no hay garantía, lo que se hace es un proceso judicial para trabar embargos sobre determinados bienes inmuebles, ¿no? Para poder asegurarse también con el cobro de la deuda. El embargo
El embargo existe cuando no hay hipoteca. Esa es la regla. Cuando no hay hipoteca, se traba embargo. Y la servidumbre, que también es una carga, ¿no? Por ejemplo, en la servidumbre de paso es un derecho real mediante el cual se limita la propiedad de una finca, ¿no? Predio sirviente para que a partir de ello se pueda salir o entrar a otro predio dominante. En este caso, por ejemplo, hablamos de terrenos rústicos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de la servidumbre estamos hablando de un terreno rústico. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de bienes, ¿no? Voy a salirme un poquito, pero les voy a explicar de los tipos de bienes que existen. Hay de bienes inmuebles, hay predios rurales, perdón, rústicos, y hay predios urbanos, ¿ya? En este caso estamos hablando de un predio rústico. Los predios rústicos, por ejemplo, tienen servidumbre de paso, ¿no? El cual también se inscribe donde en el rubro de las cargas, ¿ya? En el rubro de las cargas se inscribe eh, las servidumbres de paso, para que a través, por ejemplo, de un determinado predio, pues el vecino, ¿no? En este caso, quien tiene tal vez su propiedad, sus otras hectáreas más atrás, ¿no? Para que pueda trasladarse y pueda llegar a su propiedad, necesita pues una determinada, pues, entrada, pues, ¿no? Entonces, se constituye una servidumbre de paso para que él pueda acceder a su predio. Entonces, este es otro tipo de carga que también existe en la partida registral de un bien inmueble, ¿ya? Luego vamos a ver el tema del bloqueo registral, ¿ya? En la partida también se inscriben los bloqueos registrales. ¿Y a qué me refiero con bloqueo registral? El bloqueo registral es un mecanismo para proteger la ejecución o inscripción futura de una compraventa o hipoteca, ¿no? Inscribiéndose a favor del comprador o del acreedor con una vigencia de 60 días hábiles, sin contar los sábados, domingos ni feriados. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una intermediación de una compra-venta, bloqueen siempre la partida, ¿ya? Bloqueen siempre la partida electrónica. No olviden eso, de bloquear la partida electrónica. Cuando van a intermediar, soliciten en la minuta de compra-venta, en la transferencia de la propiedad, bloqueo de la partida electrónica, ¿ya? No te demora ni 2 días. ¿Por qué? Porque al momento de vender tal vez el inmueble, el propietario de mala fe puede al día siguiente, 2 días o 3 días, volverlo a vender. No se sabe. Entonces, como no se sabe, sería bueno que ustedes hagan o pidan o soliciten a la notaría el bloqueo de la partida registral. Por si acaso las notarías no les van a poner el bloqueo por así. O sea, ustedes lo tienen que solicitar, les tienen que pedir que bloqueen la partida. Ni bien se haga la transferencia de la propiedad, soliciten bloqueo de la partida del inmueble, ¿ya? Para que así tengan pues certeza, ¿no? Y le den la seguridad en todo caso, tanto al comprador como al vendedor, ¿no? La solicitud de inscripción solo podrá ser presentada por el notario por su dependiente acreditado, ¿no? Durante la vigencia del bloqueo no podrá inscribirse ni anotarse preventivamente ningún acto o derecho incompatible con aquel cuya propiedad se ha reservado. Recuerden que en la compra-venta, cuando uno realiza la minuta, hasta que se inscriba la propiedad del bien inmueble, pasan como 15 días, ¿no? Más o menos pasa esa cantidad de tiempo hasta tener registrada la transferencia en SUNAR. Y en esos 15 días puede pasar de todo. Entonces, preferible mejor hacen su bloqueo. Solamente con la minuta ya ustedes ya pueden bloquear la partida del inmueble. Basta con la minuta nada más. No es necesaria ni siquiera la escritura pública. El bloqueo tiene una vigencia de 60 días contados a partir de la fecha de su anotación en la partida registral correspondiente. ¿Ya? Bien. Pasamos, bueno, al otro rubro, inscrito ya. Pasamos para avanzar al rubro cancelaciones. Aquí se van a anotar todas las cancelaciones del bien inmueble acerca de los gravámenes y cargas. Cuando ustedes vean los gravámenes, las cargas, ya sea, les había mencionado, hipotecas, embargos, anotaciones de demanda o servidumbres, bueno, en este caso la servidumbre es una carga, va a ser difícil, no se va a cancelar, pero si ven anotaciones de demanda, embargos, hipotecas, vean las cancelaciones.
Si se ha cancelado, no hay ningún problema. Ya, acá se tiene que anotar, en la partida se tiene que anotar, ¿no? Por ejemplo, que ya la hipoteca se canceló, que ya el embargo se canceló, que tal anotación de demanda se canceló. Entonces tiene que constar en la partida que cada gravamen que se haya registrado se tiene que haber cancelado. No basta con decir ya pagué, ¿no? O ya, ya solucioné mi problema. No, acá se tiene que registrar. En la partida se tiene que registrar. Todos los gravámenes que se inscriban, se tiene que registrar que también se han cancelado, que también se han levantado. Tal cual se inscriben grabados, tal cual se inscriben los gravámenes, tal cual se tiene que inscribir que ya se canceló, ¿ya? Y bueno, como les había mencionado, en el último rubro, en el de otros, antiguamente se inscribía una, que era para el registro de personas, ¿no? Por ejemplo, acá se inscribían las sucesiones intestadas, los divorcios, ¿no? Las situaciones personales, ¿no? De los propietarios en este caso. Ahora ya hay un registro personal, ¿no? Un registro personal donde se inscriben estos tipos de asientos, ¿no? Pero antiguamente en la misma partida del inmueble se inscribían. Bien, esto ha sido todo, ¿ya? No sé si tengan alguna duda o consulta.